Di so a darqueti and fe archaic, sochi, the breitaki, yudai. And hay un tipo de limpieza que no tiene nada que ver con fregar. Nada que ver con productos. Nada que ver con pasar un sábado agotada trabajando en una casa que volverá a verse igual para el miércoles. Sé cómo se ve ese otro tipo de limpieza porque crecí dentro de ella. La casa de mi madre en Osaka. La casa de mi abuela. Espacios donde nunca se limpiaba dramáticamente porque nunca se permitía que nada se ensuciara. Donde el orden no se lograba, simplemente se mantenía silenciosamente a través de hábitos tan pequeños que eran casi invisibles. Luego me mudé al extranjero y durante 40 años olvidé cada uno de esos hábitos. A finales de mis 50, mi hogar no se parecía en nada a aquellos en los que crecí. Superficies desordenadas, cajones que no cerraban apropiadamente, un día de limpieza que me dejaba cansada y producía resultados que duraban unos 4 días. Tenía más productos de limpieza de los que mi abuela tuvo en toda su vida y mi casa estaba mensurablemente peor de lo que la suya jamás estuvo. Soy Keiko Nakamura. Tengo 72 años y lo que voy a compartir contigo son 7 hábitos, no técnicas, no productos, no sistemas organizativos, que reaprendí en mis 60 y que cambiaron mi hogar más permanentemente que cualquier cosa que hubiera comprado o probado en las 4 décadas anteriores. Estos hábitos son antiguos, son simples, y la industria de la limpieza, que se beneficia de la complejidad y de tu sensación de que necesitas soluciones especializadas para cada superficie y problema, preferiría mucho que nunca pensaras en ellos con demasiada atención. Empecemos. Hábito 1. Todo tiene un lugar y siempre vuelve allí. Cuando era niña en Osaka, nunca vi a mi madre buscar nada. Llaves, tijai, tachtai, kachiti, yerkai alaj ainji, tijat dai tijeras, el buen cuchillo, los botones de repuesto, ikemait dachai, anchitit, fajakaya, tenjaj ai. Iba a donde vivían y estaban allí. No porque tuviera una memoria excepcional, porque las cosas no se movían. Tenían un lugar. Volvían a ese lugar cada vez. Esto suena tan obvio que apenas parece valer la pena decirlo. Y sin embargo, mira alrededor de la habitación en la que estás ahora mismo. Conchiski, Ganchichi Saik, de Kenchatai. ¿Cuántas cosas están ahí porque fueron a la deriva allí? No porque ahí es donde pertenecen. La deriva es cómo se acumula el desorden, no dramáticamente, no de golpe. Un objeto puesto temporalmente en el lugar equivocado, luego otro, hasta que la superficie es reclamada y permanece reclamada. Mi madre habría devuelto cada una de esas cosas antes de que la deriva pudiera comenzar. El hábito no es ordenar. Ordenar es reactivo. Andeke, actiutwaiti freak, so dit frey. Abordas la acumulación después de que haya ocurrido. Este hábito es diferente. Es devolver las cosas inmediatamente como un reflejo para que la acumulación nunca comience. Empecé a reconstruir este hábito a los 63 con la versión más pequeña posible. El mando a distancia de la televisión siempre volvía al mismo lugar en la mesa. Las llaves siempre iban en el gancho junto a la puerta. Eso es todo con lo que empecé. 2 cosas, 2 lugares.
siempre. En 2 semanas algo había cambiado en cómo se sentía mi hogar. No porque 2 artículos estuvieran consistentemente colocados, sino porque el hábito mismo había comenzado a extenderse. La lógica se propagó. Otras cosas comenzaron a encontrar lugares permanentes. La deriva se ralentizó. Luego se detuvo habitación tras habitación. La industria comercial de organización te vende cajas, etiquetas, divisores de cajones y soluciones de almacenamiento. Nada de eso funciona sin este hábito debajo. Con este hábito apenas necesitas nada de eso. Hábito 2. Si toma menos de 1 minuto, hazlo ahora. Mi abuela nunca dejaba que las cosas pequeñas se acumularan. Una gota derramada en la encimera se limpiaba antes de que se moviera a la siguiente tarea. Una taza enjuagada inmediatamente después de usarla. Un paño doblado de nuevo y devuelto antes de salir de la habitación. No porque fuera ansiosa o perfeccionista, porque entendía algo sobre cómo se componen las cosas pequeñas. 1 minuto de acción inmediata previene 10 minutos de reacción posterior. Más importante aún, la cosa no hecha no desaparece cuando sales de la habitación. Tainji, sachuchiu ai chi kasecho, tadise, akau chi sigue, en chi tau en chi chakchiu. Se asienta en el borde de tu atención un pequeño peso añadido a todos los otros pequeños pesos, hasta que la pesadez acumulativa es algo que puedes sentir pero no puedes identificar del todo. Pasé décadas haciendo lo opuesto. Veía algo que necesitaba hacerse, un turnar, guay. Wenenadrin an anjiu introducise word shakirai onjiun an anjian, una pieza de correo, un paño en la encimera, y pradachuri, wari chiu ai wi chiuchi wi indriichiu, y me decía, luego, on pachan chizai de cur. Y luego llegaría cargado con todo lo que había aplazado y o lo resolvería agotada o lo aplazaría de nuevo. Cuando finalmente apliqué este hábito consistentemente, la sensación que noté no fue eficiencia, fue ligereza. Cada cosa pequeña resuelta inmediatamente era una cosa menos que el fondo de mi mente estaba rastreando silenciosamente. Al final del día no estaba cargando el peso de tareas no hechas hacia la tarde. Esto no es una técnica de productividad, es una forma de higiene mental. Y no cuesta nada y no requiere productos en absoluto. Antochi gekuste kre, tauchichi cage y ai anchi en chu ai tu en el cual es precisamente porque nadie te lo está anunciando. Hábito 3. Conserva solo lo que realmente usas. Quiero hacer una pausa aquí y contarte sobre algo que escribí. Después de que regresé a Japón a principios de mis 60 y empecé a recuperar genuinamente estos hábitos, probándolos en mi propia casa, sintiendo que cambiaba y por qué, mantuve notas detalladas. ¿Cómo se sentía aplicar cada hábito? ¿De dónde venía la resistencia? ¿Qué había debajo del desorden que había acumulado durante 40 años? Esas notas se convirtieron en un libro. Lo llamé Los hábitos de una casa tranquila, porque tranquilidad es lo que estos hábitos producen. No silencio exactamente. Axkawi oe geniam white co. A kawachiskichi y and you. And algo más específico. And la tranquilidad de una casa que no te está exigiendo nada.
que no está desordenada con asuntos inconclusos, físicos o de otro tipo. El capítulo sobre este tercer hábito, conservar solo lo que usas, es el que me resulta más difícil leer ahora sin sentir algo. Porque escribirlo significó ser honesta sobre lo que había estado conservando y por qué. Y esa honestidad fue incómoda antes de ser liberadora. El libro está en el comentario fijado abajo. Escucho de lectores regularmente. Margaret de Irlanda escribió para decir que finalmente había despejado la habitación de invitados que había estado inutilizable durante 3 años después de leerlo. Dijo que tomó 2 tardes y lloró una vez y se sintió mejor de lo que se había sentido en años. Kenneth de Australia dijo que el capítulo sobre este hábito fue la primera vez que entendió que su casa desordenada no era un problema de pereza. Dorothy de Canadá dijo que le dio el libro a su hija y ordenaron la casa juntas y las acercó más de lo que habían estado en mucho tiempo. Está ahí si lo quieres. De vuelta al hábito. En la cocina de mi madre, cada artículo había ganado su lugar mediante uso regular. Nada estaba ahí porque hubiera sido caro, o porque fuera un regalo, o porque pudiera ser útil algún día. Esas razones, gasto, culpa, necesidad futura hipotética, son como los cajones, se llenan de cosas que te cuestan atención cada vez que los abres, incluso cuando no estás pensando conscientemente en ellas. Mi abuela dijo algo que recuerdo claramente. Una cosa que no usas todavía te pide algo. Espacio, limpieza, la pequeña tarea cognitiva de registrar su presencia. Multiplicado a través de cientos de objetos, la petición se vuelve agotadora. El hábito no es deshacerse agresivamente de cosas, es discernimiento continuo. Mirar lo que posees con la pregunta honesta. ¿Haré realmente útil entreshig cargant? Uso et tu esta a la kirkidi entregan doi engid. Y cuando la respuesta es no, liberarlo, no con culpa, no con drama, con simple reconocimiento de que ha cumplido su tiempo y puede irse. Cuando empecé a hacer esto en mis 60, mi hogar no se volvió austero o frío, se volvió navegable. Podía encontrar cosas, podía limpiar superficies porque había menos objetos sobre ellas. La cocina en particular, que había sido una fuente de frustración diaria de bajo nivel, se convirtió en una habitación en la que disfrutaba estar. Hábito 4. Cierra el día con 5 minutos de orden. Antes de dormir cada noche, hago 5 minutos. No limpieza, retreat, enojoend, underit, reinicio. La distinción importa. Limpiar aborda lo que ya se ha acumulado. Reiniciar previene que la acumulación se traslade al día siguiente. Es devolver la casa a su estado neutral antes de dejar de usarla durante el día, para que cuando entres mañana por la mañana no te enfrentes inmediatamente con los asuntos inconclusos de ayer. Mi madre hacía esto sin pensar en ello. La cocina se devolvía a su posición inicial después de la comida de la tarde. La sala volvía al orden antes de acostarse. El baño se dejaba listo para la mañana. No era una rutina que hubiera inventado. Your aftercase uno, ejerichitu I and town. Era simplemente como terminaba el día.
Cuando finalmente reconstruí este hábito en mi propia casa, lo que me impactó primero fueron las mañanas. Había estado comenzando mis días dentro del residuo de la tarde anterior. Una taza en la encimera, algo dejado en la mesa, la sensación general de cosas no del todo en su lugar, y absorbiendo ese pequeño desorden antes de haber hecho nada, antes de haber tenido un pensamiento o una taza de té. El día comenzaba ligeramente retrasado. Cuando el reinicio nocturno se volvió consistente, las mañanas cambiaron. Entrar en una cocina que ya estaba en orden es una experiencia diferente a entrar en una que no lo está. El día comienza desde un lugar diferente. El efecto es desproporcionado a los 5 minutos que cuesta. Hábito 5. Cada espacio tiene un propósito claro. La mesa del comedor de mi abuela era para comer, no para correo, o doblar ropa, o trabajar desde casa, o colocar cosas temporalmente mientras se decide dónde van, para comer. Esto suena restrictivo. En la práctica es lo opuesto. Cuando un espacio tiene un propósito claro, siempre está listo para ese propósito. No tienes que despejarlo antes de usarlo. No tienes que reconfigurarlo. Simplemente es lo que es. Disponible, Frinyomai, Leitre, Atsakindi, Vidi Chiktach, Frinchiai, Andai Ichi, Witichu, First Desai, Claro, Ichiu Enai. Pasé años usando mi hogar como una colección de zonas multipropósito donde todo sucedía en todas partes. Trabajaba en la mesa de la cocina y comía en el sofá y leía en la cama y luego no podía dormir y no podía entender por qué mi hogar siempre se sentía más pequeño y más congestionado de lo que realmente era. Cuando empecé a reasignar propósitos claros a los espacios, la mesa para comidas, la silla junto a la ventana para leer, el dormitorio solo para dormir, sucedió algo que no había esperado. Los espacios comenzaron a sentirse más grandes. No físicamente, en Odoeke, Tekorti, Gidaf, en Kister, en Chat, en no habían cambiado. Pero mentalmente cada espacio estaba haciendo una cosa y haciéndola completamente en lugar de hacer muchas cosas mal. El beneficio de limpieza es directo. Una superficie con un propósito se mantiene más limpia que una superficie con muchos propósitos. El correo no se acumula en una mesa que es solo para comer. Los platos no aparecen en una habitación que es solo para relajarse. Los límites se limpian solos. Hábito 6. Prepara mañana antes de dormir esta noche. Este hábito está relacionado con el reinicio nocturno, pero distinto de él. El reinicio devuelve la casa a neutral. Este hábito va un paso más allá. Prepara activamente la casa para mañana por la mañana. ¿Y qué necesitas a primera hora? ¿Está listo? ¿De dónde está? Mi madre preparaba las cosas del día siguiente antes de dormir, no elaboradamente, solo lo suficiente. La tetera llena, el té listo, cualquier cosa necesaria por la mañana ya en su lugar. Hacía esto rápidamente, naturalmente, como el acto final de la tarde. Cuando empecé a hacer esto en mis 60, el efecto en mis mañanas fue inmediato. La lucha desapareció, la búsqueda desapareció, la fricción de bajo grado de comenzar el día buscando cosas y resolviendo pequeños problemas antes de estar completamente despierta. The destada chi chue chu entokach, en chai tai, takach desapareció. La conexión con la limpieza es menos obvia, pero real.
Una casa preparada para mañana es una casa donde mañana no crea desorden mientras todavía está comenzando. No estás sacando cosas, rebuscando, improvisando. Ai tentarit gay, tai, chil, entrai, tai. Te estás moviendo a través de un espacio que ya está arreglado para ti. Se crea menos desorden. Se necesita menos limpieza. Hábito 7. Cuida lo que te sirve. Este es el que más me tomó entender y el que ahora parece más importante. Mi abuela trataba sus posesiones con cuidado. No sentimentalismo. Wanjaride en twig an culture, den state en tertuadi te creaching, en chetinadi, kirky, cuidado. El cuchillo que usaba diariamente se mantenía afilado, secado apropiadamente, almacenado correctamente. La olla usada cada mañana se limpiaba con atención, no solo enjuagada. El paño usado para superficies se lavaba y secaba apropiadamente y se devolvía a su lugar. Este cuidado extendía la vida de todo lo que poseía. Su equipo de cocina duraba décadas. Su hogar requería menos mantenimiento, porque nada estaba siendo descuidado hacia el deterioro. Pero había algo más sucediendo. Cuidar objetos que te sirven es una práctica de atención, de presencia. Cuando lavas una taza cuidadosamente, en lugar de descuidadamente, estás brevemente, completamente presente en ese pequeño acto. Y esa presencia, practicada repetidamente en pequeños momentos a lo largo del día, crea una relación diferente con tu hogar. No propiedad. Tú. Algo más cercano a asociación. No digo esto abstractamente. Cuando empecé a cuidar mis cosas, genuinamente cuidar, no solo usar e ignorar, mi hogar empezó a sentirse diferente de una manera que todavía encuentro difícil de articular. Menos como un espacio que estaba gestionando, más como un espacio dentro del cual estaba viviendo atentamente y prácticamente. Y si queskenfreichi eint, elache entete an I enteras, las cosas que se cuidan, tan edifriti, an akriki si achenintois. Si, dan churig and in wine pistori, that's fire with si, that's. Las superficies regularmente limpiadas no acumulan suciedad. Los objetos apropiadamente almacenados no se dañan ni se pierden. El hábito del cuidado es en sí mismo una estrategia de limpieza sostenida diariamente sin esfuerzo, porque es simplemente cómo tratas lo que te sirve. Ninguno de estos hábitos requiere productos. Ninguno requiere una tarde de esfuerzo agotador. Ninguno requiere que reorganices todo tu hogar o gastes dinero o sigas una metodología complicada. Requieren atención, consistencia, la disposición a hacer cosas pequeñas inmediatamente en lugar de cosas grandes eventualmente. El modelo de negocio de la industria de la limpieza depende de que no sepas esto. La complejidad vende productos. La idea de que necesitas soluciones especializadas para cada superficie y problema crea un hábito de compra que genera miles de millones anualmente. Un hogar mantenido a través de simples hábitos diarios cuesta casi nada y se mantiene más limpio que uno sometido a limpieza intensiva periódica con productos caros. Mi abuela sabía esto. Mi madre sabía esto. Lo olvidé durante 40 años y pasé 40 años comprando lo que el pasillo me decía que necesitaba. No lo voy a olvidar
de nuevo. Los hábitos de una casa tranquila. El relato completo de cómo reconstruí cada uno de estos hábitos y qué cambió mientras lo hacía está en el comentario fijado abajo. Y te veré en el próximo video, donde la simplicidad, como siempre, va más profunda de lo que podrías esperar.